¿Qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos. Esta es una emisión más, capítulo 12. Gracias siempre a los que están aquí acompañando este momento. La verdad, somos público difícil. Me lo dijo un chico que trabajaba en los 40 principales. Tamaulipas es un estado donde el público es muy difícil, pero si tú llegas a impactar en ese público, ya la armaste en toda la República Mexicana, chicas, chicos. Entonces, por eso estamos aquí tratando de remar contra corriente y buscando ser, como ustedes saben, una plataforma lejos de la información periodística. Vamos a verlo como un periodismo cultural. En algún tiempo llegamos a hacer algo parecido y hoy vamos a platicar muy ligeramente del tema. Pero antes de eso, hoy vamos a tener dos invitados especiales. Bueno, primero voy a hablar de eso y después vamos a darles el micrófono también a ellos para que se expresen. Sin embargo, hoy algo que me tiene aquí, adelante, bienvenidas. Algo que me tiene aquí en esta biblioteca es que en algún momento nosotros también, estamos hablando de hace 2013, nos preocupábamos por esa parte donde el joven tuviera una conciencia, una reflexión sobre una lectura que le pudiera dejar algo. Estamos en tiempos todavía de caos y probablemente esto se pueda complicar más cuando no hay un diálogo, cuando no hay gente que esté buscando la luz lejos de la oscuridad o el pleito. Entonces, hoy decidí darles esta charla sobre una persona que a nosotros nos impactó en algún momento, un cuento, una literatura que él tenía. Su nombre es Pablo Finkenbinder y él fue una persona que nos orilló en algún momento a poder hacer la realización de algo físico, ¿sí? O sea, les presentó algo que en algún momento llegamos a hacer nosotros. Estamos hablando aquí fecha julio-agosto 2013. Esta fue la segunda edición. Llegamos a hacer unas revistas de colección para los jóvenes, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco de eso, pero primero quiero platicarles quién es Pablo Finkenbinder, que hay personas como él que nos inspiraron para poder hacer este tipo de cosas para jóvenes. Pero, pues, ¿quién es él? O sea, y vamos ahorita a leer una lectura de él, se llama La ira del necio, pero antes de eso, pues, quiero presentarles quién es Pablo Finkenbinder. Entonces, dice que era un hijo de Frank y Aura Finkenbinder y eran misioneros. Él nació en Santurce, Puerto Rico, y creció hablando inglés y español. Estudió en un instituto bíblico, sionista, y bueno, de alguna manera a lo mejor ustedes ahorita lo van a pensar de que, me quiero volver religioso. No, estamos viendo por encima un personaje, ¿verdad? Aquí no vamos a meternos si nos gusta o no, simplemente ya tú vas a decidir qué enfoque le quieres dar para tu vida. O sea, en nuestro caso fue hablar de alguien que nos dejara pues algo, ¿no? Pero ¿quién fue él? Bueno, entonces se casó con su esposa Linda en el 42 y fue ordenado por las Asambleas de Dios en el 47. Ya después estuvo un corto tiempo en Nuevo México y su esposa se mudó con él a El Salvador en el 42. Comenzaron un ministerio de radio y por eso él ahorita es una figura aquí, ¿verdad? Porque él empezó un ministerio de radio para llevarte un mensaje, ¿no? Siendo que no era un comunicólogo. Entonces, él comenzó este ministerio de radio como parte del evangelismo que él quería promover, ¿verdad?, en Latinoamérica. Y entre 1955 y 1960, él hizo un programa de televisión que tenía más de 100,000 televidentes y que cada semana eran de impacto en El Salvador. O sea, todos los días ponían una cápsula, ¿verdad? Estamos hablando en qué año, en el 60, y ponían cápsulas semanales
y ahorita vamos a escuchar un poco de lo que él escribía. Me gusta mucho. Esto yo lo conocí gracias a mi pareja que me lo compartió en algún momento. Y bueno, dice, tras 21 años viviendo en El Salvador, Finkenbinder y su familia se mudaron a Costa Mesa, California, donde establecieron la sede de ministerio en el 64. Permaneció en California y el resto de su vida, aunque continuó viajando, pues hizo algunas cruzadas en Latinoamérica y algunos eventos especiales en cuanto al propósito que él tenía, que era hacer evangelización. Pero bueno, ya después, tras una disputa relacionada con organizaciones, interdenominaciones, se retiró de las Asambleas de Dios en el 72, pero después regresó en el 88, hizo un doctorado. Posterior a esto, hizo un programa que se transmitía, hizo más de 2,000 emisiones, ahorita nosotros estamos en la número 12, pero imagínense, él hizo 2,000 emisiones de radio en más de 27 países. Por esta época decidió retirarse del ministerio, que pasó a manos de Charles Ray y de su esposa. Y bueno, después de esto, él ya empezó con emisiones de radio, empezó con cosas de televisión, y bueno, eso ya después fue donado, ¿sí? Y con el tiempo, pues todo esto de sus emisiones ascendieron a $64 millones, o sea, todo su legado, imagínense, o sea, él sembró donde pues dijo, pues yo quiero aquí y quiero llevar un mensaje, yo no quiero lucrar, yo no quiero, o sea, llevar la palabra para pues que me aplaudan, simplemente es porque tengo ganas de sembrar algo. Cuando alguien hace eso, se abren las puertas, chicas, chicos. O sea, cuando tú no lo haces por ego, lo haces por algo más, pues tiene un poco más de impacto. Entonces dice que el 25 de enero del 2012, él y su esposa estaban celebrando su 70 aniversario de bodas, pero más tarde en la noche, pues él tuvo un pequeño infarto, ¿no? Y pues fue trasladado al hospital, pero pues entró en un coma y falleció al siguiente día, en la mañana del 27 de enero de 2012. Fue un caso que a mí me impactó mucho porque en ese tiempo estaba la superviolencia en Tampico, a todo lo que da, vamos a decirlo lo que es. Ahorita la verdad ya no es igual que antes, claro que hay obviamente cosas, pero ya no hay toques de queda, gente pues ya saben cómo estaba todo. Sin embargo, en ese tiempo era como más difícil y yo en experiencia puedo decirlo, yo tenía 26 años, entonces pues sí, o sea, me tocó ver con mis ojos cómo estaba pasando todo y por eso decidimos hacer esta revista, porque también a mí me pasó algo de violencia. Ay, perdón. También me tocó sufrir una parte de violencia, verla también, entonces me impactó todo ese tiempo, que por eso en 2013 nosotros publicamos el siguiente escrito que vamos a leer, ¿verdad? Obviamente esta ya fue la segunda revista que sacamos, pero en la primera todavía nos estábamos acomodando, sí hicimos algunas, creo, de Pablo Finkenbinder, pero ya en el segundo fue donde decidimos un poquito ya meternos más. ¿Por qué? Porque su contenido es, o sea, lejos de los dogmas, algo que nos nutre espiritual y humanamente. Véanlo por ese lado, porque hay gente que cuando te quiere leer algo piensa, me vas a volver religioso. No, no es eso. Simplemente es la parte humana, ¿verdad? Que queremos que no se pierda, porque estamos perdiendo humanidad, chicas, chicos. Entonces, La ira del necio, la ilustración es de Morgan Zavala. Hay que decir que cuando hicimos esta recolección de lecturas, pues también había que hacer recolección de personas que estuvieran diseñando, ¿verdad? También en colaboración, otras de alguna manera pues sí se pagaron o se hicieron intercambio, pero bueno, los anunciantes eran los que pues de alguna manera aportaban en la parte de poder imprimir esto, ¿verdad? En algún momento. Entonces, bueno, en esta portada pues dejamos algo como 3D, que ahorita lo vamos a platicar. Pero ahorita primero me voy a enfocar, bueno, aquí es como que parte de las personas que llegaron a colaborar en esta edición, si vemos son jóvenes, etcétera, pero también está aquí Pablo Finkenbinder. O sea, él pues ya había fallecido, sin embargo,
decidimos tomar su texto y publicarlo por lo mismo, porque solamente personas que tuvieran que decir algo tenían que estar ahí, y algo importante. Entonces, La ira del necio, vamos a leerla, dado que aquí es un recinto para la lectura. Y entonces, dice, la mañana transcurría pacífica y feliz, el sol brillaba en el cielo, brisas frescas mecían los pastos, las vacas rumiaban tranquilamente y Rupert Golf, granjero en el norte del Líbano, miraba feliz su hacienda. En eso, un sobrino suyo disparó al azar su escopeta y le dio en el ojo a una de las vacas. El granjero, enfurecido, le propinó una paliza. Intervinieron entonces otros parientes y se produjo un tremendo tiroteo. Cuando se disipó el humo, había, además de varios heridos, 13 personas muertas en el suelo y la vaca con un ojo menos. La vaca con un ojo menos seguía rumiando en el campo. ¿Qué fue esto? Un estallido de ira. El motivo era serio, cierto. Un muchachón armado de una escopeta lastimó de gravedad una vaca campeona, pero ¿justifica un ojo vacuno perdido que hubiera en menos de 5 minutos 13 personas muertas? De ninguna manera. Hubo alguien que le puso nombre a la ira. La llamó doncella con corazón de tigre. Si está dormida es bella, pero la bella durmiente del bosque. Si está despierta es violenta y feroz como un furioso huracán. Salomón encara este tema con expresiones muy acertadas. Y he aquí sus palabras. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Entonces, no sé qué les haya parecido esta lectura. O sea, es una lectura de mucha reflexión, porque a veces somos muy necios. O sea, si todo lo hubieran arreglado, a lo mejor solamente la vaca hubiera sido la herida. Sin embargo, pues todos empezaron a hacer su borlote, te digo, te esto, y terminó un zafarrancho. Entonces, hay que aprender de estas pequeñas lecturas que nos hacen reflexionar. Era imposible que una insensata estupidez produjera efectos tan desastrosos. O sea, realmente estamos viviendo tiempos oscuros porque queremos, porque no sabemos dialogar, porque no podemos ponernos de acuerdo y nos jactamos de tener respeto, pero no sabemos respetar. Aprendamos a respetar al prójimo, aprendamos a respetar los niveles, aprendamos a respetar en nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y pues bueno, no sé si tienen algún comentario de esta charla, pero vamos a seguirle. En sí es pues algo que tenemos que exponer para que ustedes se lo lleven a la reflexión. Si ustedes no respetan a sus propios familiares, o no respetan a sus maestros, o no respetan a personas que ya tienen pues un cargo, ¿cómo pueden pedir respeto para ustedes mismos? O ustedes mismas. Entonces tengan eso en la cabeza siempre que vayan a juzgar a alguien, a difamar a alguien, a hablar de alguien. Si tú eres periodista y te dedicas a esto, ten ética, ¿verdad? Y bueno, si tú no eres periodista, pero te gusta informar, pues hay que informar con veracidad, pero también pues hay que buscar algo que nos nutra, chicas, chicos. Ya están muy acostumbrados a que hacemos muchas trifulcas. Y bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Comedy Magazine, que fue la revista que hicimos, nunca he expuesto sobre este tema, es la primera vez que vamos a hablar de esto. Durante 2013, jamás le dimos como este enfoque que ahorita lo estamos haciendo porque creo es el momento. Pero sí, hicimos 5 revistas de colección. Para esto, pues era un trabajo importante porque pues ilustradores hacían el trabajo más padre, que es lo visual. En aquel tiempo, para poder mostrar el trabajo que llegábamos a hacer. Aquí, por ejemplo, el ilustrador de este artículo que estábamos haciendo de contenido se llama Daniel Martínez, ahora mismo vive en Monterrey. Sin embargo, él nos dejó muchas cosas dentro de la revista que en algún momento la vamos a mostrar. Aquí, muy esporádico, lo vamos a poner.
pero todo era encaminado a tener artículos de contenido que nos pudieran nutrir en las mentes. Esta, por ejemplo, es una ilustración de Josué, y él fue también un diseñador que contribuyó con su ilustración. Me acuerdo que después de esto él llegó a ser director de una revista, o sea que era un joven nada más, pero cuando le dimos esta contribución, él metió en su currículum esta parte. Y bueno, esta otra contribución, nosotros le mandamos la foto, y la chica era una ecuatoriana, pero vivía en Rusia, y le gustaba la ilustración. Entonces ella nos hizo los personajes que ilustraron esa revista de ese tiempo. Igual, no solamente hay ilustradores dentro, ¿verdad? También diseñadores. Por ejemplo, aquí es un artículo de contenido que llegamos a hacer para un productor de aquí local, ya no sabemos si todavía sigue produciendo, Sociedades Fílmicas es su sello, y nosotros llegamos a hacer un artículo de contenido de él. Si se dan cuenta, prácticamente ahorita con Dímelo con Palabras lo estamos haciendo, pero no de manera gráfica, sino ya de manera virtual, con una interacción de video, pero antes lo hacíamos así. Ahí, por ejemplo, es hablar de Ramón, de Sociedades Fílmicas, pero la ilustración completa es de Ramón. O sea, ahí él se basó en una película. La Luna. Ajá. Sí, sí. Y bueno, hizo esa como parodia, sí, ¿verdad? Sí. Pero igual nosotros invitamos también a fotógrafos locales. Raúl Juárez, por ejemplo, él ya falleció, pero pues nos dejó esas bonitas imágenes dentro, y por eso decíamos que era una revista de colección. Poníamos artículos de contenido. En ese tiempo estaba el problema de Fukushima, entonces pues cosas que de verdad importan, hablar de ellas. Vamos a buscar cosas que nos importen como sociedad para mejorar incluso. Aquí, por ejemplo, como les digo, se invitaba a fotógrafos, y aquí fue una pasarela. La fotografía es de Manolo Barroso, él es un fotógrafo también profesional de aquí de la zona, y ese es un festival de moda de Yarene, Ecoestilo, todavía lo sigue haciendo en el metro. No son ediciones muy continuas, pero sí son ediciones que ha llegado ella a realizar. Y bueno, nutríamos de algunos, obviamente, patrocinadores, anunciantes. En ese tiempo no existía Tres Arcos, no existía Altama, solo estaba Tres Arcos. Entonces, pues eran como parte de los anunciantes. Pero en sí, la revista empezó porque nosotros estábamos, como les decía, las lecturas eran lo más importante que queríamos transmitir, y las agendas culturales. Tú llegabas a Cultura y no tenían agendas culturales, no sabían a qué día lo iban a hacer, no sabían a qué hora lo iban a hacer, no sabían por qué lo iban a hacer, y entonces pues nosotros hablábamos y les preguntábamos un mes antes, oye, ¿no tienen la agenda cultural? No, trabajaban al día. Entonces eso fue, les digo, 2012, ya para 2013, pues ya como que varias, tanto Madero y Tampico nos mandaban su agenda, y nosotros la incluíamos aquí con personas que ya veíamos que tenían, no, pues yo tengo un bar, pero tengo una actividad cultural. Bueno, empezamos a hacerlo. Estoy hablando que esto fue 2013, y realmente la idea nosotros la sacamos del Museo de Frida Kahlo, porque por ahí Frida Kahlo tenía un periódico donde ponía todo lo que iba a pasar en esa semana de actividades, ¿verdad? De pintura, escultura o lo que fuera, pero en Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, esa era como la primera intención también de la revista, que fuéramos una agenda cultural mezclada obviamente con la juventud de ese momento, y pues obviamente pues nos sosteníamos de los anunciantes, ¿verdad? ¿Para qué estar en un Fiesta In? Pues obviamente ya en un tema publicitario, pues para obviamente si llega un extranjero que supiera dónde ir, ¿verdad? ¿Para qué estar en un restaurante? Pues porque si vas a comerte algo, pues de repente, mira, la revista, ¿no? O sea, hay que ver. Y de repente ya empezamos como también a hacer eventos culturales, que pareciera que solo es música, pero no, también la lírica es bien importante. Entonces ellos en ese tiempo estaban en este proyecto, estos grupos, y nos ayudaron un poco a promover, ¿verdad?,
la cuestión de la revista que teníamos en ese momento. Y bueno, aquí están parte de las portadas que llegamos a hacer. Les digo, fue una revista de colección, solamente hicimos 5 números. En el número 2 nos inscribimos a una feria en México, Art District, pero también aquí llegamos a estar como en algunos bares que tenían temáticas culturales, como el DEPA, ahí podemos ver una foto en la parte de abajo, la segunda. El chico que conocí para que nos hiciera las portadas, él era mercadólogo, o sea, pero tenía el don de pintar y tomó un curso de pintura y luego ganó una bienal, o sea, que él se fue especializando poco a poco en poder también hacer su propio arte y pues nosotros lo escogimos para las portadas. Sus portadas eran pues de cuestión futurista, ¿verdad? Hablando mucho del reclamo de cómo iba a quedar el mundo si nosotros no lo cuidamos. Aquí está el cartel de la feria que llegamos a estar en México con la revista. Se llamaba Art District. Ese festival lo estaba haciendo una revista también que se llama Picnic. Y bueno, llevamos la revista allá con los lentes, fue algo que llegamos a regalar para que conocieran la publicación. Pero en sí, este festival, ¿por qué se los estoy mostrando? Porque el próximo año nosotros vamos a hacer un festival también que tenga que ver con cuestión de revista, que tenga que ver con cuestión de literatura, que todos los escritores, y ese es un llamado para ellos, si tú escribes, si a ti te gusta tener la intención de publicar algo, bienvenidos. Aquí, por ejemplo, es parte de la gente que llegó a ir a esa feria, que les decimos, nosotros les dábamos los lentes y estaban fascinados de que, en 3D, qué padre. Y pues muy bien, la verdad, la actividad, ¿no? Pudiéramos echarle un ojo después a las actividades que lleguemos a comentar, porque sí, vamos a hacer una feria del libro después, más o menos la tenemos programada para febrero, y alguien que también va a estar dentro de la feria del libro es uno de los escritores que ya hemos invitado, se llama Alejandro Sandoval. Él también ha hecho revista, pero él es revista de cuentos. De hecho, hoy precisamente van a estar en la biblioteca leyendo cuentos de terror, y el umbral va a estar ahí por si, pues no sé, los que puedan también darse la vuelta, ahí vayan por favor. Y bueno, voy a ceder el micrófono, voy a presentarles ahorita a él es promotor cultural también, porque ha destacado a muchas personas dentro y fuera de la escena local, de la música. O sea, normalmente, pues, a los músicos en general no les gusta que hablen de ellos. Y bueno, esta no es la excepción. Quiero darle la bienvenida a Marcelo Contreras, que es cantante y compositor, comunicólogo de carrera. Él ahorita nos va a platicar un poquito de él y alguna experiencia. Por favor, Marcelo, adelante, bienvenido. Buenas noches, pues quiero agradecer a Paola y a realmente es un gran espacio y es importante que se haga, ¿no? Que se reconozcan y que se empiece a guardar también una memoria histórica de las cosas que se hacen en la ciudad, de las cuestiones artísticas, no solo en la literatura, en la música, en la danza, sino en todas las disciplinas, porque a veces vienen nuevas generaciones de artistas que es muy... o sea, sí se debe reconocer el talento de las nuevas generaciones y creo que esto es muy importante, que haya nuevos artistas, pero también es importante que las nuevas generaciones sepan que no están empezando de cero, porque a veces cuando vienen nuevos promotores, nuevos artistas, nuevos organizadores, a veces oigo muchos comentarios de vamos a hacer cosas que nunca se han hecho, y sí se han hecho, o vamos a empezar de cero, y hay muchísimas cosas, no en el sentido negativo, sino que si hubiera una memoria, si hubiera una difusión de lo que se ha hecho antes a nivel independiente, los artistas nuevos podrían tener más bases para hacer cosas más enriquecedoras y más grandes, y no solo partir de, pues como dicen ellos, ¿no?
de cero, se podrían apoyar, incluso se podrían apoyar en gente que les pudiera hacer un poco más fácil el camino. Entonces, sí es importante, no que se reconozca lo que se ha hecho antes por cuestiones de orgullo, por cuestiones de ego, no, por cuestiones de inflarle la trayectoria o la carrera a alguien olvidado. No se trata de eso. Se trata de reconocer que aquí hay mucho camino recorrido y que se puede recorrer mucho más y que se pueden hacer cosas muchísimo más grandes a partir de un trabajo, de una base que ya existe. O sea, como por ejemplo, no sé, el maestro Yapur, que en paz descanse, hizo mucho trabajo de arqueología, y sería como muy tonto, ¿no?, que llegaran arqueólogos nuevos y dijeran, pues es que aquí nunca se ha excavado y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, ese es un punto, y no hablo de ahorita ni de hace 3 años, ¿no? Ya llevo 30 años en la escena musical, y generación por generación pasa esto, ¿no? Cada 5 años salen nuevos promotores a decir que van a hacer cosas que nunca se han hecho cuando se acaban de hacer hace 1, 2, 3 años, pero como ellos no las vivieron, no las toman en cuenta. Entonces, sí es importante que hubiera una conexión entre pasado, presente y lo que se va a hacer en el futuro para que estas cuestiones se puedan hacer más grandes. Quiero comentar algo que a lo mejor va a sonar un poco pretencioso, pero aquí se trata de construir y de sumar, no de criticar, porque al final de cuentas una comunidad artística es un grupo, o sea, es precisamente eso, es una comunidad, y una comunidad es un conjunto de algo en donde cada parte tiene que realizar una tarea en conjunto, y si una de las partes es como un cuerpo humano, ¿no? Si uno de las extremidades o de los órganos no está haciendo bien su labor, el cuerpo empieza a fallar, o cuando cada quien va por un lado, esto empieza a fallar. Entonces, esto, desgraciadamente, para que se note un trabajo cultural, siempre tiene que haber un trabajo coordinado en equipo, y no nada más de una generación, sino de varias, ¿no? Entonces, sí realmente es complejo, pero con el trabajo y con la ayuda, y sobre todo con la disposición y la... o sea, y la, ¿cómo se diría?, apertura mental, o sea, y de ideologías, se pueden hacer muchas cosas muy grandes. O sea, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, yo desde que yo empecé a organizar eventos por una cuestión, o sea, enfocándonos directamente en lo que es mi área, que es el rock, porque nada más había 2 organizadores de eventos, ¿no? Por esta cuestión no voy a decir nombres ni nada, pero obviamente, como es obvio y que no tiene nada de malo, que es una cuestión muy normal, ¿no? Los organizadores tenían sus gustos y también tenían sus amigos y tenían sus allegados, y los eventos más importantes, o al menos mejor organizados, sí los hacían ellos, pero claro que todas las bandas queríamos estar ahí, y desgraciadamente no había espacio para todas las bandas, y a veces una o 2 bandas que sí lo merecían se quedaban fuera, porque los organizadores obviamente se iban a elección por sus gustos. No vamos a decir que a lo mejor por amistades o recomendaciones, pero por sus gustos, ¿no? Y a lo mejor fuera de sus gustos se quedaba fuera algo, y las otras bandas, por necesidad, tuvimos que empezar a crear nuestros propios espacios. Y hace ratito dije, no quería ser pretencioso con este comentario, pero yo veo que ahorita hay muchas bandas que se toman esa tarea de organizar, pero organizar para tocar a ellos, ¿no? Ahí viene el personalismo. Yo hago la tocada porque a mí no me invitan, pero los demás no importa, o sea, nada más hago los eventos para tocar yo, y claro que invito, pues, para que lleguen más gente. Y va a sonar pretencioso, lo vuelvo a repetir, pero soy de las pocas personas que me empecé a apasionar en esto y hacer eventos sin que yo tuviera que tocar, para abrir el espacio, porque eso es lo que hace o sea, de esa manera platico cómo me convertí en promotor cultural, ¿no? O sea, porque a la fecha yo lo sigo viendo, ¿no? Tengo un amigo que tiene una banda, no digo nombres, dice, no, pues es que yo hago eventos porque a mí no me invitan a tocar a ningún lado, y nada más hace eventos para tocar él, y hace buenos eventos, ¿no? Y trae bandas de fuera y todo, nada más hace eventos para tocar él, y cuando él no toca, él no va a los otros eventos, o sea, no hay un interés, ¿no? Entonces, en mi parte, yo iba a los eventos de los otros organizadores para apoyar, y pues también para ver realmente si estaban mejor que los míos, en qué podían mejorar, cómo va el movimiento, cómo van las otras bandas. Entonces es integrarte a una comunidad artística de lo que estás haciendo, ¿no? O sea,
lo voy a hablar en mi área, pero eso en general creo que así debería ser en todas las áreas, ¿no? Entonces, sigo, o sea, 20 años después de lo que estoy platicando, o sea, porque ya llevo 30 haciendo eventos. Yo tengo mi primer evento, creo que fue por ahí de 1994, entonces creo que ya sí son como 30 años, ¿verdad? Si me van a contar. Oh, wow. Entonces, empecé así, ¿no? Empecé a hacerlos para tocar yo, y luego me gustó organizarlos, y luego me gustó, a veces no siempre había remuneración económica, y recibir una pequeña remuneración, aunque sea, no sé, simbólico, ¿no? De 100, 200, 300 pesos, pero haciendo lo que te gusta, pues es algo increíble, ¿no? O sea, es algo que no se puede repetir. O sea, a mí en lo personal me deja más que ganarme 10,000 pesos haciendo algo que te canse, que te aburre, que te hastía, que ya quieres llegar a tu casa, ¿no? Entonces, eso lo empecé a realizar, empecé a hacer tocadas, empecé a hacer eventos. No era yo solo, era con un grupo de amigos, de compañeros. Por ahí estaba Omar López, hermano de Osvaldo López, actual guitarrista de Censor. Él tuvo muchos proyectos como Garage Dogs. Entonces, Aldebarán también, que ahorita tiene un proyecto muy interesante que él anda recabando todos los discos o los demos que se grabaron de la escena de Tampico, Madero y Altamira desde los 90, los recaba y los sube a la red, obviamente con el permiso de los grupos, ¿no? Entonces, ha habido muchas oportunidades de escuchar a bandas que ya estaban por ahí perdidas en el olvido, pero que fueron muy buenas de la escena, ¿no? Digo, a lo mejor todavía muchos sí nos acordamos de Anton, de Que la Red de Lenguas Muertas, pero a lo mejor no de bandas como Penélope, Aldebarán sube ese tipo de bandas. Dunas, por ejemplo, que ya tiene muchos años, que fue un gran proyecto de aquí. Entonces, me empecé a rodear de ese tipo de gente y le agarré el gusto, ¿no? Entonces, para mí ya se me hizo algo normal hacer tocadas y yo no tocar. A veces me preguntan, oye, pero ¿por qué no tocas tú? Pues que no las hago para eso. O sea, las hago para darle espacio a las bandas, que finalmente, a través de los años, pues ya he hecho algún trabajo, ya tengo de equipo de sonido, ya tengo infraestructura, ya tengo hasta un estudio, pero todos los demás artistas, la mayoría no tienen esas cosas, ¿no? Entonces es importante que el que tiene ayude al que no tiene estas facilidades. Me preguntan, ¿por qué no las haces tú? Pues a mí ya me invitan, ¿no? O sea, hay que invitar a los que no invitan, hay que incluir a los que no incluyen, ¿no? Entonces eso es una... es una cosa con la que quería empezar. Empecé así como organizador, así como cantante de rock. Empecé de una manera como la que a veces parece que fuera una historia inventada, porque así es muy similar. Por ejemplo, la historia de los Héroes del Silencio, ¿no? Que empezaron en un concurso de rock, que ahí en YouTube hay unas grabaciones y la banda se oye de lo más X. Creo que no era Héroes, era otro proyecto, era Zumo de Vidrio. Entonces, a mí un compañero de la prepa me comentó que él cantaba muy, muy padre, y le gustaba, pero él no le gustaba hacer eso profesionalmente, ¿no? Entonces él me dijo, oye, me invitó un amigo que toca la batería muy bien a audicionar como vocalista de una banda, pero no, yo no quise. Yo le dije, oye, yo sí quiero, pásame los datos, ¿no? Entonces me pasó el teléfono, le hablé al baterista, audicioné con él. Ese baterista es Marco Punk, es hijo de Toño Punk, del baterista. Es un baterista que es muy conocido aquí en la escena, uno de los mejores bateristas a lo largo de muchos años, ¿no? Tocando covers de rock y eso, y pues Marco tocaba muy bien, tenía un grupo de covers que tocaban covers de Caifanes, de Fobia, de ondas así ese tiempo, y ya de ahí para adelante, ¿no? Ya no paré, ¿no? De ahí me invitaron a otro grupo, hasta que se fueron dando diversos proyectos, y así es como me metí, pero a la par empecé a organizar los eventos. En una ocasión también por ahí tuve un problema de faringitis que me duró como un año, pero ahorita precisamente al rato que va a venir Bay, ya llevaba 2-3 años con su proyecto de Código Cero y necesitaba alguien que lo ayudara a moverse. Yo me acuerdo que tenía unos conocidos en México y en alguna ocasión, ese también es una situación así, una anécdota que de repente me gusta platicar porque es muy, muy casual, muy, muy fortuita, ¿no? Yo tengo un amigo de México que se dedicaba al booking, a la venta de artistas, y en alguna ocasión traen a Julieta Venegas cuando iba empezando a Tampico, y el manager principal de Julieta y el que estaba vendiendo la fecha, pues ahora sí que agarraron la fiesta, perdieron el avión y se quedaron
dormidotes y nada más vino el personal manager, ¿no? Entonces el personal manager es el que se encarga de tenerle todas las cosas al artista y el manager es el pedir ya las cosas generales, ¿no? Lo que es audio, logística, itinerario, todo. Entonces en ese momento me habla y me dice, te vas a poner a las órdenes de Federico, él es el personal de Julieta, pero él va a hacer todo y tú vas a ser su personal manager todo el día, ¿no? Y pues no lo hice tan mal. Conseguí todo, faltaba un ingeniero de sonido, faltaba el catering, faltaban muchas cosas. El ayuntamiento de ese tiempo como que no tomaba, no como ahorita, ¿no? Que las ferias las hacen en serio con todo. Las hacían así como que bien, pero te dejan muchas cosas al aire. Entonces, hice bien la chamba y de ahí me salieron trabajos para ir a México, ¿no? De staff y de personal también con bandas pues, de la talla de, en aquel tiempo, ¿no? Resorte, Molotov, Belguerra, cosas así, con una agencia, y pues de ahí estábamos hablando, ¿no? El señor Hervey, éramos amigos, se dio cuenta de mí, oye, pues ayúdame a moverla, y como yo en ese tiempo no podía cantar, pues empecé con esto, ¿no? Ya pues desde muy chavito, 23, 24, lo hacía de manager. Entonces, bueno, ya les conté algo y sobre todo lo que es importante, ¿no? O sea, abrir espacios y hacer una relación con la comunidad. Y pues bueno, creo que ya se terminó el tiempo. En este momento, por favor, un aplauso de que Marcelo ahorita estuvo aquí en el escenario. Ahorita vimos a un comunicólogo, ¿verdad? Un comunicólogo que es cantante, compositor, pero a su vez publicista, mercadólogo. O sea, él ha hecho campañas de su propio proyecto y de otros proyectos, ¿verdad? Ya ahorita en la entrevista le vamos a preguntar algunas cosas para que más profundamente nos hable de él. Pero ahorita voy a darle también el micrófono a Hervey Fonseca. Por favor, démosle un aplauso a Hervey Fonseca. Hervey, el gusto es mío, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias a toda la gente involucrada en abrir estos espacios. A Paola por la invitación, por supuesto al Ayuntamiento de Tampico, que creo que este es uno de los momentos más importantes en los no sé cuántos años de la vida moderna de nuestro país, en los que más que nunca tenemos que acercarnos a la cultura, al arte en general, y qué bueno que el Ayuntamiento de Tampico en este caso nos permita a los artistas, me da un poco de pena el término, pero a la gente que tenemos una guitarra, que nos gusta escribir, que queremos hacer cosas y que se nos dé la oportunidad de contarle un poquito a la gente de lo que hacemos, pues eso es muy plausible. Así que gracias, alcaldesa, y gracias a todo el equipo y a la gente que está aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenga cosas interesantes que contar. Siempre hablar de uno mismo es complicado, pero bueno, les platico un poquito. Soy Hervey Torres, cantante y guitarrista de una banda que se llama Código Cero. Estoy en ella desde que tengo prácticamente uso de razón de lo que es el rock and roll. Empezamos a tocar como todos los integrantes de la mayoría de las bandas, poquito después de la secundaria, con la inquietud de expresar un poco lo que en ese entonces estaba en nuestras cabezas. Hicimos varios proyectitos antes de consolidar a Código Cero ya como la banda en la que empezamos a tocar nuestras primeras canciones. Y pues bueno, creo que lo más bonito que tiene la banda es que es la prueba fehaciente de que si quieres algo en la vida, no va a haber obstáculo que te lo impida. Nadie en la banda, creo que afortunadamente venimos de familias con recursos o con la capacidad excesiva como para decir quiero una guitarra eléctrica, una batería, un bajo, equipo de audio. No. Y eso de alguna manera nos ayudó mucho a todos para valorar lo que ahora podemos hacer. Y creo que es una de las cosas más bonitas que tiene Código, que es un sueño de 4 amigos adolescentes que sigue vivo. Y cuando puedo y tengo la oportunidad de platicar un poquito de mi banda, pues me da mucho orgullo, porque a pesar de las situaciones propias de cualquier relación interpersonal, si en las familias de sangre sucede, ni les cuento en una banda, ¿no?
pero a pesar de ello estamos aquí, seguimos tocando, seguimos componiendo, siempre con el hámster a todo lo que da, pensando en qué viene, rodeados de amigos que queremos mucho y que han estado ahí desde el principio, como Marcelo, parte fundamental de la historia de Código. Entonces, esa parte creo que me hace sentir muy orgulloso. Ahora, retomando un poquito lo que decíamos al principio, dicen que un pueblo que está cercano a una guitarra es mucho menos probable que se acerque a un arma, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida era un concepto que podía sonar cursi, de alguna manera, pero las cosas que vamos viendo que están pasando, no solo en México, es una situación a nivel global y que, si bien es cierto, tendría que ver un poco con las políticas públicas, tiene mucho que ver con lo que en casa estamos dejando de enseñar, con la parte que como sociedad, que como adultos hemos dejado de hacer con las generaciones que vienen abajo. Y este es un momento, fundamental en la historia de México para que, como nunca, busquemos acercarnos a la cultura en la medida que la poesía, que cualquier expresión artística llegue a los jóvenes, vamos a tener la posibilidad de una sociedad un poco más en paz, más en calor, sin entrar en temas políticos, ni de partidos, ni de politizar esta situación. La cosa no sería tan compleja si somos capaces de dimensionar esta parte, el acercarnos o intentar que los jóvenes se acerquen adelante, que los niños, por supuesto, puedan cambiar la historia de nuestro país y ser convencidos por todo lo que viene ahora. Decimos, ¿no? Ya nuestra generación, igual de cierta manera decirlo, que ya estamos más cerca de la salida que de la entrada, ¿no? Los más chiquitos, a los más chiquitos son los que tenemos que rescatar, ¿no? Y sin meternos en áreas movilizas respecto a la música que escuchan ahora ellos, que afortunadamente podemos decir que hay mucha música como contenido a la que se acerca, sí hay mucha música que no lo tiene. Es un filtro complejo el hablar de qué vale la pena y qué no vale la pena, y yo soy el menos indicado para ello, pero sí la situación de ensalzar esta cultura o la narcocultura que se ve en muchos sectores de la sociedad y en muchos estados. Creo que esta parte sí tendríamos no que frenarla, porque al final del día todo lo que prohibimos nos llama mal. Sí, lo prohibido no nos llama. Pero sí como de tratar de orientar en la medida de lo posible sin convencer. Ok, escuchas esto, pero ¿qué puedes escuchar esto? ¿Te gusta ver esto en YouTube? Pero también puedes ver esto, puedes leer esto. Y en la medida en que tratemos de causar un poquito bueno, respecto a lo que yo hago como artista, o respecto al principio, mi banda desde los 17 años se llama Código Cero. Estamos siempre haciendo cosas y a la par de lo que hago con Código, estoy preparando un disco en solitario que me hace sentir muy contento, en algunos momentos frustrado. Les platico a mi gente cercana, es un poquito como la anécdota de Guns N' Roses. Después de que la diversión original terminó, Axel empezó a hacer su propio disco y no le gustaba, y de repente regrababa y total se tardó 10 años en sacar el Chinese Democracy. Bueno, un poco mi disco solista es un Chinese Democracy, ¿no? Con la diferencia de que Axel tenía todo el presupuesto del mundo para cambiar y meter, en mi caso, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. He tenido la oportunidad, la suerte, la fortuna, porque no le puedo llamar de otra manera, de colaborar con personas a las que admiraba pues, desde niño, ¿no? Por situaciones obvias de marketing, las primeras bandas de rock en español a las que tuvimos contacto con los adolescentes mexicanos de los 80, 90, pues fueron las bandas que las disqueras nos trajeron, ¿no? A nivel del movimiento de rock en su idioma, un poquito después con cierta apertura, pero
crecimos escuchando a Gil, Paso de Estéreo, a Hermanitos Verdes, a Hombres que nos evocan a tiempos mejores, digamos, o bueno, con menos preocupaciones. Entonces, esta parte de mi proyecto solista, porque además, con Código, somos los que hablan al principio, que mantener una banda unida es muy complicado. Decía en un videojuego que se llamaba Guitar Hero, que era un jueguito de rock, que debería ser materia obligatoria en todas las escuelas. Antes de empezar, cada parte de cada desafío, te decían, te ponían algunas frases. Y hubo una que me quedó muy clara porque es súper real. Una banda es la familia disfuncional que uno elige. Y es verdad, porque cada uno tiene su manera de pensar, su idea. Y esta parte de la diversificación del interior de la banda es la que me llevó un poquito a lo mejor explorar otras cosas, ¿no? Porque en la banda habemos algunos que amamos a los héroes del silencio, el Pongo y otros colores, ¿no? Otros que aman a Caifanes, a Rush y a otros que Caifanes no les gusta, ¿no? Entonces, esa manera tan interesante sobre el código. Y en esa situación de lo que a mí me gusta, lo que me gusta a otro, bueno, me llevó a intentar explorar otros sonidos en este disco que les platico. Y bueno, para este disco que quiero mucho y que espero que cambie la luz muy pronto. Tengo alguna colaboración con Dani Summers, el cantante de Hombres G, con Álvaro Quijo de Los Secretos, una banda española que me gusta mucho y que respeto muchísimo. Con Suarma, el cantante de Elefantes, que también es una banda que escuché muy poco. Y bueno, es un disco que creo que aunque se ha tardado mucho, cuando finalmente vean la luz, es algo de lo que me voy a sentir orgulloso y que espero que ustedes ya cuando puedan escucharlo también. Entonces, bueno, pues básicamente es un poquito de lo que hago. Me gusta escribir también, encuentro en la poesía y en el cuento refugio y salida para muchas las situaciones que en otras circunstancias, si no las tuviera, seguramente me generarían muchos traumas. Entonces, al escribir, desahogo emociones y bueno, también es una asignatura pendiente la que algún día pueda publicar los poquitos que tengo por ahí, poesías y bueno, pues básicamente, más que un artista, lo que quiero hacer para todos es un amigo, alguien que pueda acercarse, escuchar y que encuentren algo interesante. Así que bueno, pues básicamente ese soy yo y gracias a los que están aquí presentes y gracias a los autoridades. Bueno, súper bien. Ya vimos ahorita a otro artista. Ellos se hacen llamar artistas porque les dije. O sea, el artista normalmente no le gusta hablar de su persona, ¿verdad? Ahí es donde tienen que aplaudir. ¿Estamos? Es una canción que voy a hacer ahora. Tiene un video muy lindo dirigido por mi amigo Diego y Sofía, que le mando un abrazo, con una supermodelo y con la colaboración de Álvaro Quijo, que es el cantante de Los Secretos, una banda española que les decía, respeto muchísimo. Así que bueno, pues ojalá que les guste. La canción dice más o menos así. Terminó el concierto y fuimos a pasear por la noche estrellada de la capital. Tu mirada de fuego no pude esquivar y en el fondo de mi alma ganaste lugar. Y en el fondo de mi alma ganaste lugar. Caminamos sin rumbo en la noche sin fin. En el aire flotaba un deseo carmesí, pero el miedo a perderme y tus ganas de huir arruinaron el cuento con final feliz. Arruinaron el cuento con final feliz. Ya no sirve de mucho, más debes saber que te quiero, te quise
quise y siempre te querré. Déjame en tu recuerdo, aunque sea en un papel, que el viento me lleve a donde quiera ir. Nunca pude entenderlo a cabalidad, tuve un miedo terrible de la realidad. Era más que evidente el no volverte a ver. Me jugué todo el resto y nunca lo logré. Me jugué todo el resto y nunca lo logré. Solo tuve una noche y bastó para que nunca más te olvidara y tatuarte en mi piel. Aunque los años pasen y amores también, siempre serás aquello con lo que soñé. Siempre serás aquello con lo que soñé. Ya no sirve de mucho, más debes saber que te quiero, te quise y siempre te querré. Déjame en tu recuerdo, aunque sea en un papel, y que el viento me lleve a donde quiera él. Ya no sirve de mucho, más debes saber que te quiero, te quise y siempre te querré. Déjame en tu recuerdo, aunque sea en un papel, y que el viento me lleve a donde quiera él. ¡Wow! ¡Súper! Yeah, muchas gracias. ¿Nos regalas otra? ¿Nos regalas otra? Aquí están poniendo en el chat que esa es cara, ¿eh? Es carísima, carísima de Jicotencas. Pues ahora sí que bienvenido y pues regálanos una más, una ¿Echamos más. otra? Echámonos Va. una última, gracias, Cervé y Fonseca. ¿No tienen sueño? ¿No tienen ganas de dormir? Para nada. Bueno, ok, pues de este disco hay una canción que pues quiero mucho. El video ya está disponible, lo pueden buscar en las plataformas digitales. Que es la canción que les platicaba un poquito hace rato, que también es una colaboración con David Summers, el cantante de Hombres G. La canción se llama No Tengas Miedo y bueno, va en esta onda. Cuando menos te esperaba, un poco intempestiva y solo siendo tú. No pude resistirme a esa sonrisa, a esos ojos potentes y su luz. Veniste con un dardo envenenado al centro de mi loco corazón. Y aunque no eran ya los tiempos adecuados, las mariposas vuelan casi siempre sobre la razón. Sé que no puedes prometerme un para siempre y que tampoco tengo mucho que ofrecer. Vuelve a besarme como hiciste aquella noche. No tengas miedo a lo que pueda suceder. Te haré un paraíso con estrellas tan accesibles que a todas ellas podrás llegar. Prometo no llenarte de problemas. Si de pronto tomas la maleta y decides escapar, sigo creyendo que todo es parte de un sueño. Me da un terrible miedo enfrentar la realidad, pero si algo he aprendido en esta vida es que de los sueños muchas veces es mejor no despertar. Sé que no puedes prometerme un para siempre y que tampoco tengo mucho que ofrecer. Vuelve a besarme como
Sí. Vamos a rápidamente platicar de la recomendación del libro y primero también echarnos la conversación con nuestro primer invitado que llegó, Marcelo Contreras. Entonces, primero, ¿están listos para la recomendación del libro? ¡Yay! Qué bien. Bueno. Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en otro set más y ahorita vamos a ver aquí con nosotros a Marcelo. Antes de eso, antes de que llegue conmigo, nada más rápidamente quiero recomendarles, hoy van a estar por ahí las lecturas de cuentos de terror en la biblioteca de Jesús Quintana. Ahí va a ser, el día de hoy también están haciendo cuentos de lectura de terror. Ya tuvimos aquí en este set a Alejandro, que es uno de los que va a estar por allá leyendo, y hoy esta es la recomendación del libro. Aquí la vamos a dejar todo este mes para que puedan venir a conocerla. Ya él ya nos leyó por ahí un cuentito, entonces pues en otro momento les vamos a hacer una lectura de estos cuentos, porque hoy ya leímos el de Pablo Finkenbinder, La ira del necio. Y bueno, tengo a mi primer invitado que le voy a pedir que venga aquí por favor para la entrevista. Un aplauso para él. Saludos, Marcelo Contreras, ¿qué tal? Pues bien, bueno, aquí estamos ya en la otra sección. Bueno, yo agradecer la invitación a Paola y pues bueno, realmente no está de más comentar tanto Paola como los diversos proyectos que están relacionados con ella, ¿no? Muni, Estudio, Camedy, ya tiene años que han estado colaborando muy de cerca con Sensor, como por ahí lo mencionaste en los posts, porque también es muy enriquecedor trabajar con la gente talentosa que está cerca y por supuesto si este talento es de gran nivel, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que estamos aquí recomendando libros. Voy a hacer algún comentario de humor negro, pero ya la gente no lee más que el celular, ¿no? Casi. Exactamente. Pero como decía Hervey, ¿verdad? Ciertamente hay que seguir cultivando la cultura. Por ahí decíamos, Marcelo, ¿desde cuándo iniciaste esta trayectoria? ¿Qué edad tenías? Bueno, yo empecé, eso sí cuenta, ¿no? Como compositor. Mi primera canción la escribí a los 13, 14 años. Okay. Es una canción, o sea, obviamente no a esa edad, sobre qué puedes escribir, no que te cause impacto, sino es una desilusión amorosa, ¿no? Claro que es algo muy, muy inocente, ¿no? La típica niña, ¿no? De la que estás enamorado y no te hace caso. Pero yo la tenía escrita en mi cuaderno y por supuesto que tenía muchísima inquietud. Eso está bien, también la historia y muy relacionada con gente de aquí de Tampico, ¿no? Se lo platico rápido. Me inscribo. Bueno, tenía yo por ahí mucha inquietud en cantar. Yo desde niño, ¿no? Que las fiestas y... Pero pues jamás había tenido una oportunidad, ¿no? De colaborar en una banda. Obviamente estaba muy, muy pequeño. Y veo un concurso que anuncia FM Globo Estéreo de la balada romántica, ¿no? Yo no sabía tocar nada. A la fecha no desarrollé mucho como un instrumento más que la voz. Obvio sí soy compositor. Pero en ese momento no había más que escrito una letra y veo que hacen una convocatoria interesante. Dice, si tienes tus letras y no tienes música, ven para acá. Si tienes música y no tienes letras, ven para acá. Y esa dinámica interesante, coincidentemente, porque Tampico es muy chiquito, a lo largo de los años, la hace un gran amigo que colabora aquí en Cultura, que es Eddie Segura, ¿no? Él estaba trabajando en FM Globo y se le ocurrió hacer ese experimento, ¿no? Porque le llegaba mucha gente que quería concursar pero que no sabía escribir letra y viceversa, mucha gente que no sabía escribir música. Entonces él llega y hace una especie de taller, junta a los que teníamos letras con los que tenían instrumentales y no tenían las letras. Y en ese momento me acuerdo que yo la quería cantar, pero yo estaba en la transición de que me estaba cambiando la voz. Entonces Eddie me dice, no hombre, traes ahí la voz del gallo Claudio, ¿no? O sea, de adolescente. Y estuvo muy interesante eso porque yo escogí el cantante y fungí como productor de alguna manera desde los 15 años y la historia fue con final feliz porque participaron, les puedo decir, ¿no? El hijo del maestro Hurtado de Alba fue uno de los participantes, no sé si... Bueno, Juan y Eli se metían más bien a los de Canto Nuevo
en aquel tiempo, pero había mucha gente ya con trayectoria, no me acuerdo bien, y pasamos a la final. Entonces, ese fue mi primer contacto, fue un gran orgullo. Una canción que yo compuse fue tomada en cuenta en un concurso de una cadena nacional. No ganó, pero pasó a la final. Yo escogí al cantante, dirigí toda esta cuestión, ¿no?, de la composición de la música, obviamente con la tutoría, con el tutorial de Eddie, ¿no? O sea, así, ahí empieza y arranca. Posteriormente me meto a lo que son los grupos de rock, ya lo conté, ¿no?, por un amigo que me llevó con el baterista Marco Punk, pero como ellos tocaban más covers, de ahí estuve en un proyecto que se llamaba Garage Dogs, que prácticamente fue mi segundo proyecto, pero Omar era el que cantaba y traía todas las rolas, ¿no? Entonces yo busqué, a mí me gustaba más el heavy metal. De ahí surge un proyecto con el que quedamos en primer lugar en primer lugar no es cierto, en tercer lugar del concurso Globo Rock estaba Enrique Cuevas, que es también un guitarrista muy reconocido de aquí, que ya ha colaborado con Chava de Coda, actualmente que falleció, y con artistas de talla internacional, ¿no? Entonces esa banda se llamaba Crónicas, llegamos a un tercer lugar, luego estuve en Claroscuro y llegamos a un segundo lugar de Globo Rock. Y posteriormente de ahí me enfrasco también en bandas de covers, ¿no?, que te dan muchísima experiencia, y hasta el 2003 es cuando me junto con unos amigos y se forma la banda Sensor, que es realmente, si vamos a hablar de cuestiones artísticas, ¿no?, es cuando suceden más cosas, ¿no? Ya grabamos un disco en forma producido por Toño Ruiz, entran estos videos en Telehit, en Ritmozón. Sensor se hace cuando estaba de moda el MySpace, ¿no?, y no era Facebook. Cierto. Sensor es 2 veces artista del mes MySpace México. Una cosa lleva a la otra, nos agarra un manager del Estado de México, nos lleva a tocar en un evento muy importante en ese tiempo, Expo Rock, que se hizo en el recinto que ahorita es el Pepsi Center. Y ahí tuvimos la oportunidad de telonearle a grupos ya grandes, ¿no?, como Panteón Rococó, como Filial Nadal, incluso de estar conviviendo con gente como Tommy Lee de Motley Crue, ¿no?, que estaba presente en el festival, ¿no? Fue algo bien impactante, porque al final había como unos convivios, unas fiestas, ¿no? Y era un poco surrealista, ¿no?, que el Dr. Shenka de Panteón, después de la tocada, mira, vente Marcelo, te voy a presentar unas amigas, o llegaba Tommy Lee, regálame una cerveza, ¿no? Si había un roce social. No había un rockstarismo así de, no, tú no te me acerques, o esas cuestiones, porque yo soy de tal nivel. Entonces, de ahí, pues tuvimos unas giras, luego Sensor hace un parón, y lo que me lleva a seguir trabajando en la música, con muchas personas, entre ellas por ahí me acerco, ¿no?, con parte del equipo de aquí, con Abraham Ramírez, que estuvimos haciendo unas cuestiones de rock alternativo, y trabajamos con Raúl Garciani, de una banda de las precursoras, se puede decir, del new metal en México, nada más que ellos iban más por el lado cristiano, y estuvimos trabajando y aprendiendo muchas cosas, ¿no?, de lo que se debe hacer y también de lo que no se debe hacer en cuestiones de concentrarte, ¿no?, antes de una producción. Por ahí esa colaboración con Raúl nos regala un gran tema que ya luego queda en el disco de Sensor. También David Fernández, que en paz descanse. David, perdón, no era Fernández, Regis. De Strike 3, no, pues me regala mucha sabiduría de su parte, información de la experiencia que tenía, para no incluir algunas cosas que también posteriormente aprendí produciendo con Abraham, ¿no? Hay que cuidar la calidad de los temas antes de subirlos, de pensarlos, proyectar. Hay cosas que se deben de catalogar, que se queden solo como demo, como maqueta, y ya cosas como producción profesional, ¿no? Y después de haber tenido una producción bajo la tutela de Toño Ruiz, había que cuidar que todo fuera de ese nivel para arriba. Y ya en el 2000, por ahí 16, después de estar trabajando otra vez bajo el nombre de Sensor, que yo le quería poner otro nombre, pero eso es una historia. Se quería hacer como ¿Por qué Sensor? Sensor fue desde el principio porque fue un nombre, ¿cómo se diría? Fue escogido al azar totalmente. A mí me gustó cómo sonaba, porque Damaso, el primer guitarrista de Sensor, lo mencionó en un ensayo y dije, ese nombre me gusta. No, es que eso yo lo quería hacer en otro proyecto. No, fonéticamente te gustó, sí. Y ya luego le buscaste un trasfondo. Pues eso se lo puede buscar la gente, ¿no? Sí, como claro. También las interpretaciones de las canciones. Nunca me ha gustado, creo que el nombre solo es una
carta de presentación, pero ya lo que es el contenido de la música es lo que puede conectar con la gente. Claro. Te quería preguntar sobre el Es contenido de importante. tus canciones, porque sí hemos analizado que muchas de ellas son de lucha, de reflexión, de retrospectiva. ¿Qué puedes decirnos al respecto de tus canciones? Siempre en un 80-90% tengo otros amigos compositores que se basan en historias que les cuentan o en anécdotas. Sabían, ¿no? Como la típica de Arjona, una historia del taxi, por decir. Incluso tengo, o sea, por ejemplo, hay una canción de Coda que se basa en una película, en la de Punto de Quiebra, la de Te buscarán vivo o muerto, algo así. Pero no es mi caso. Siempre me gusta hablar de lo que yo siento o de cómo veo la vida. Y son precisamente o son experiencias o son reflexiones interiores y a veces mensajes de búsqueda espiritual. Exactamente. Bueno, otra pregunta. Tú eres comunicólogo, Marcelo, de carrera. En sí eres cantante de trayectoria artística, pero de carrera tú tienes una carrera de comunicólogo. Entonces esta pregunta que te digo es, ¿tú crees que el artista necesita de repente sí tener como una especialidad? Porque pues vemos que tu proyecto, pues tú tuviste que dividirte para hacerla de tu propio manager, de tu propio publicista, cosa que muchos artistas no tienen en esa área, ¿verdad? Que solamente es o no sé, o sea, no tienen esa experiencia. ¿Qué puedes decirnos tú? Yo lo hice por falta de recursos, ¿no? Está bien. Hay una anécdota, es que me da risa. Yo tengo una novia que una vez me pidió que la llevara al circo, ¿no? Y era de esos que hay del circo de los hermanos Ataide, pero versión región 500,000, que hay como 10. Y de repente ya entramos y estaba muy mono el circo. Y bueno, el domador de leones, Armando Rangel. Y ya sale Armando Rangel acá. Y luego, bueno, y ahora las llamas del Perú con Armando Rangel. Y de repente ya veías el mago y el mago era otro cuate, pero Armando Rangel era el ingeniero de sonido, ¿no? Entonces termina el circo y me dice mi novia, ya me enamoré de Armando Rangel, ¿no? Era guapo, pero a veces creo que era porque pues él lo podía hacer todo, pero también a veces había falta de presupuesto, de colaboración. Creo que sí, si uno sabe, lo puede hacer, pero también es importante quitarte un poquito ese ego y decir, tengo un cuate, por decir en mi caso, que es comunicólogo y que lo puede hacer, porque a veces que yo no puedo y lo hacen amigos por mí, ¿no? Claro. Entonces, hay que formar un equipo. Voy a poner un ejemplo. El disco, varias canciones por aquí me las ha producido el maestro Abraham Ramírez y otras Gustavo Zambarino, ¿no? Que es Claro. un productor muy talentoso, pero es de aquí de Tampico. Y a veces cuando un grupo local le dices que quién te va a producir, pues se imagina, no, pues yo quiero que me produzca, no sé, Alejandro Markovich o Saúl Hernández. No, pero es que me va a producir Pedro Pérez. No, pues ese vato se dormía en las clases. Y hay como mucho prejuicio, ¿no? Entonces, en alguna ocasión un amigo que era gerente de marca Heineken me mandó llamar cuando ya el segundo disco de Censura estaba sonando y me dijo, tienes que armar un equipo. Y le dije, yo todavía no hay presupuesto para pagarlas. Y me dice, piénsalo así, es como un presidente municipal que está en campaña. ¿Quién les paga a los colaboradores de campaña? Nadie. Los invitan y ya cuando ganas la elección, pues entonces ya hay chamba, ¿no? Entonces, si tu proyecto promete que va a dejar dinero, agarra a alguien que veas que es bueno para ser contribuirle. manager, otro que sabe hacer los visuales, ¿no? En este caso el diseño, por ejemplo, Sí. ¿no? Alguien que sepa de ingeniero de sonido. Entonces, generalmente, como tú andas en eso, sí los tienes, pero te da pena decirles porque crees que te van a cobrar y a ellos también les da pena a lo mejor decirte porque creen que tú quieres a alguien con más nombre, ¿no? Pero no hace falta el nombre, lo que habla por sí solo antes del nombre es el trabajo de las personas, ¿no? Y la calidad del trabajo de las personas, es lo que habla por ti mismo. Te voy a hacer esta otra pregunta. ¿Qué opinas de la escena local en cuanto al género que tú tocas? Que nos gustaría que dijeras qué género es. ¿Qué opinas de la escena local? Si es una escena que todavía le falta, que hay que seguir trabajando. Mencionábamos de que antes habían ciertos eventos. ¿Qué opinas de los eventos que ahora se hacen? La escena existe y eso es algo que me llama mucho la atención porque como yo tengo 30 años participando de manera casi ininterrumpida, a veces un poquito intermitente, pero les puedo comentar, ¿no? Que en todas las décadas he tenido participación, he hecho más de 10 concursos,
de los concursos más grandes yo he estado incluido o participando de los eventos grandes también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Obviamente no hay tanta infraestructura, un patrocinador como para que tengamos a eventos locales de la talla del Pal Norte o del Vive Latino. Hay pequeños eventos, lo que se puede hacer por las mismas bandas o algunos organizadores, que son poquitos los que hacen eventos sin no tener una banda, sino tener como un interés, ¿no? Porque luego hay conflicto de intereses y obviamente van a beneficiarse más los integrantes de las mismas bandas, pero creo que la escena existe y es el primer punto que yo siempre he dicho. Si ustedes se meten a redes sociales de las mismas bandas de la escena, se van a encontrar una gran cantidad de comentarios que a los mismos integrantes, se me hace algo bien contradictorio, Hervé no me va a dejar mentir, que a los mismos integrantes de la escena les choca que digan escena y les choca que digan que hay escena, pero sí hay, no sé por qué les escala tanto, y ellos pertenecen a esa escena, porque esa escena no escogen ellos pertenecer o no. Perteneces desde el momento que eres una banda de tal ciudad y estás tocando, entonces ya eres de la escena. Si yo soy de Monterrey y pregunto, oye, para ver bandas locales, a La Casona o Vete Nunca Jamás, entonces eso quiere decir que sí hay escena. Entonces yo agarré como una especie de bandera también para jalar un poquito de vistas, ¿no? En mis redes sociales, de decir, la escena sí existe y el que me venga a demostrar por qué no, o están locos, que los provoco, y es que no existe. Pero sí existe, si no existiera entonces ni estarían hablando de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No existe como ellos quisieran, porque ellos se imaginan como que la avanzada regia y bla, 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 pero eso también es una idea romántica. La avanzada regia es una ilusión, o sea, la avanzada regia no son bandas que salieron desde su salón de ensayo y las tocaditas chiquitas, no es cierto, eran bandas que venían de otras bandas, que hicieron algunos contactos ya de años de estar o sea, trabajando cosas con diferentes agrupaciones y los firmaron antes de salir a su primera tocada. Entonces no fue una escena como tal, o sea, claro que fue el trabajo de bandas que sí estuvieron antes en la escena, pero ya estamos hablando de que un Jumbo, un Genitalica o incluso un Control Machete no tuvo ninguna tocada antes de estar firmado. Entonces esa romantización de la escena perfecta, que todos los famosos van al bar, eso es una fantasía. O sea, la escena es eso, es con tus propios medios hacer las tocadas, aunque suene mal, aunque se vea feo, aunque no te guste, aunque incomode, y tocar, porque a veces yo he recibido esa crítica, es que la gente no va a las tocadas porque no hay un gran equipo, pero es que si hubiera un gran equipo no estaría tocando aquí en mi ciudad, hijo. O sea, entonces, es una cosa con la otra. Entonces, lo que incomoda, lo que disgusta, lo que ofende, creo que es lo que sirve para trabajar y avanzar. Ok, muy bien. Bueno, pues Marcelo, quiero preguntarte esta última pregunta. ¿Cuáles son los planes para tu proyecto de Censor? Acabamos de verlo en un festival local que estuvo muy padre. No nos vamos a meter en las controversias, ¿verdad?, de que si estuvo bien o no. Sin embargo, yo creo mucho en la escena, ¿verdad?, de que se esté haciendo, que se sigan gestando cosas para jóvenes. Quiero tocar, ahorita que estás tocando el punto, ¿sí? Claro, en esa cuestión de logística, estamos hablando de un festival local porque se hizo en Tampico, sí, pero bien o mal el festival está al nivel de varios que se han hecho en la República, ¿no? A ese nivel sí pudiéramos hablar de un festival nacional, claro, con errores como todos, o sea, hasta el Hell and Heaven ahí les destruyeron todo el equipo de ¿qué banda fue? De Evanescence, no, porque no se presentaron, ¿no? Entonces, aquí pasa esto, al menos el día que estuvimos tocando, sí hubo una cantidad considerable de gente, el sonido sonó bastante decente a nivel de un evento grande, y yo quería comentar algo, y es un mensaje y un consejo para las bandas, que realmente las críticas y eso no nos quitan el sueño, pero hubo la oportunidad de llegar ahí. El público reaccionó de manera increíble, tanto Paola como Abraham fueron como parte del equipo. Aquí Paola colaboró con los visuales en la pantalla y fue algo muy, muy profesional. Y ahí hay videos, ¿no? Yo no voy a hablar por lo que es una realidad, ¿no?, donde pues más de 1,000 o 1,500 personas cantando los temas de Censor y por ahí los vamos a compartir. Y participando, ¿no? Hubo comentarios antes de que tocáramos de por qué ellos, o sea, y eso yo lo quería hablar abiertamente y es un consejo para las bandas, por qué ellos que a lo mejor no tocan tanto aquí en Tampico, que no están tan activos, o por qué no mi banda.
O sea, ¿por qué no mi banda local o mi banda emergente? Y es bien importante que sepan el por qué. Pues nosotros sí tocamos, pero tocamos fuera, ¿no? Ahorita los planes, ahorita los digo de una vez, ¿no? Con la pregunta. Sí, por favor. Por ayer Bay nos invitó a la gira de La culpa es de los 80s. Vamos a estar en el Alboa Show Music Center, ¿va? Puebla, Monterrey y Ciudad de México. Esto es en febrero y los primeros días de marzo. Y en febrero, los primeros días en enero vamos a estar en el Metropolitan, nominados a un premio a los Music Monster Award por segunda vez. El primer premio nominado lo ganamos a la categoría de rock alternativo. Este segundo estamos nominados, esperamos volverlo a recibir. Ese reconocimiento es importante porque es de bandas de toda Latinoamérica, pero underground, ¿no? O sea, independientes. Y vamos a tocar en el pre-show, ¿no? En el show previo a la entrega de los premios. Entonces, comento esto. Paola, o sea, sabe y no me vas a dejar mentir que para poder tocar en el Weekend Fest tienes que cumplir una serie de cuestiones técnicas y de tener un equipo de trabajo. Desde llevar tu seteo, tu propio backline, tu ingeniero, tu equipo de visuales, tu equipo logístico. Al menos lo mínimo, pues tener un álbum Así y en es. Spotify, ¿no? Ajá, O sea, y también tener un dominio del escenario, y ahí los tiempos estaban reducidísimos, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos tardado más en conectar, se acaba nuestro turno y bye. Creo en lo personal, y lo digo con toda humildad, que no cualquier banda que tenga por lo menos unos más de 5 años de experiencia y giras en toda la República pudiera estar ahí, pero no todas pueden cumplir con eso. Entonces cuando preguntan, oye, ¿por qué ellos? Pues porque nosotros ya podemos con ese paquete de llenar ese escenario y de cumplir esas cosas técnicas. No quiere decir que seamos mejores ni peores. Lo que aprendimos nosotros a través de los años, las bandas los pueden aprender, pero si quieren estar ahí, necesitan profesionalizarse. trácense una meta y formen un equipo de trabajo. Esa es la respuesta, ¿no? Porque sí oí esos comentarios y no me molestan, al contrario, y yo estoy abierto a apoyar a las bandas. No voy a decir nombres, pero por ahí me entristeció mucho hace como 1 año o 2 unas bandas que anunciaron que le iban a abrir a un gran artista en la feria, y a la mera hora no las dejaron subirse por ese tipo de cuestiones técnicas. Sí. Y yo los conozco a algunos y les digo, o sea, me hubieran hablado a mí y en lo que pueda hacemos lo posible para que puedan acceder a ese tipo de escenarios. Claro que hay bandas aquí que escénicamente llenan el asunto, pero luego falta la parte técnica, ¿no? Entonces, claro, no se trata de que solo Sensor esté en los Weekend Fest, se trata de que cada vez vengan más bandas y más bandas y más bandas, y también Sensor y otras bandas como Código Cero pueden estar en festivales más grandes, que ya lo están, ¿no? A nivel república. Sí. Y vengan más bandas detrás, de eso se trata. Bien, pues Marcelo, compártenos tus redes sociales, donde te podemos seguir, tanto personalmente, porque sabemos que también eres asesor, también sabemos que actualmente das asesorías de comunicación, también asesoras en cuestión publicitaria, algunos grupos, músicos, en fin, ¿dónde te podemos encontrar personal y de tu grupo? Bueno, ahorita una de las cuestiones, ¿no?, que me ha dado muchísima satisfacción y proyectado, ¿no?, es, por ejemplo, que el tema de gobierno del estado está en la voz y bajo la producción de un servidor, y ha salido en todas las salas de cine, ¿no? Entonces eso a mí me dio bastante satisfacción, que es de alguna manera es un trabajo que fue pagado, pero que también es un reconocimiento, ¿no? Claro, la identidad. Y que hay un valor en la parte musical y vocal, ¿no?, que ya tenemos años trabajando, ¿no? La cuarta transformación ahí, el clipcito de los cines es mi voz. Bueno, Casa de los Leones es mi estudio, okay. Así es, Casa de los Leones en Facebook, Marcelo Contreras en Facebook, y es Sensor Band MX, ¿no? Entonces, ¿en Instagram también? Sí, en Instagram es Sensor Band MX 74. Facebook e Instagram. Sí, así es. Ok, pues bueno, corran por favor a ver todo lo que trae Sensor para el siguiente año. Marcelo, ¿algo con lo que te quieras despedir? Agradezco mucho. Aparte de la gira viene un tema nuevo, un tema ahí que cuenta también con la asesoría de producción de Derbey y de Skynet.
Entonces vamos ahí a sorprender con eso. Yo sé que les va a gustar mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Está increíble esto. Ojalá un día veamos esto con todas las butacas llenas para que sí. vengan a apoyar a la gente. Vamos a hacer trabajo, ¿no?, para que esto suceda, y agradezco la invitación. Claro que sí, un aplauso, Marcelo, muchas gracias. Por ahí, pues ahora sí que invitamos a Hervey también para que pase por aquí. Muchas gracias, Marcelo, por este momento. Osvaldo y Marcelo, el aplauso para todos ustedes. Me van a ayudar a cantar. Muchos se la saben porque ya sé que está por ruco, no sé, pero se los pusieron sus jefes, ¿no? Entonces me van a ayudar y nos vamos con eso. Podía gritar. ¿Cómo? Podría gritar. ¿Cómo? ¡Qué bonito, Tampico! Podría gritar. ¡Qué chingón! Podría gritar. Vámonos. Que me dejes ver. Entonces, el siguiente año, pónganse atentas, chicas y chicos, Sí. para que si quieren por ahí inscribirse en las nuevas cuestiones creativas que vamos a poner, pues bienvenidos. Y bueno, también bienvenido a mi invitado especial, Hervey. Paola, muchas gracias por la invitación. No te había podido saludar en este ratito que llegué, y bueno, gracias a todo el equipo que está detrás, que no sale en la cámara, pero que con mucho cariño, con mucho entusiasmo están aquí, y pues un reconocimiento para ellos también. Muchas gracias, Hervey. Y pues bueno, como les reitero, nosotros sabemos que los artistas no les encanta tanto que escudriñen sobre ellos. Sin embargo, vamos a ser muy respetuosos en solamente por encima preguntarle algunas cosas a Hervey. Ejemplo, Hervey, ¿desde cuándo? O sea, ya lo dijiste en el talk show, pero aquí esta es otra sección. Y dinos desde cuándo fue como tu sueño poder estar donde estás. O sea, cantar y componiendo también. Fíjate que yo creo que prácticamente desde que empecé a hablar, ¿no? Cuenta mi madre, que le mando un beso, que me llevaban al Parque de los Venados porque los primeros años de mi vida los vivimos en la Ciudad de México. Entonces me llevaban al Parque de los Venados y ponían una canción y yo me emocionaba. Y luego un día, la anécdota concluye ahí, o a eso lo llevo, que yo llegaba del kinder, del maternal, porque me mandaron en un ejercicio de crueldad absoluto. A los 2 años ya me mandaban al kinder. Por supuesto que no me gustaba. Yo creo que por eso nunca me gustó ir a la escuela, maldición. Pero bueno, me llevaban, y entonces un día llegué y que yo decía como que, chis, quiero hacer pipí el niño. No, pues resulta que un día ya en el Parque de los Venados, al que íbamos con frecuencia, estaba la canción de Parchís, y yo me puse a cantarla y a bailar. Entonces dijeron, mira, es la canción que le gusta al niño. Entonces a partir de ahí empecé como a entender que la música iba a ser Algo significativo. Sí, algo significativo en mi vida, ¿no? Entonces yo puedo asegurarte que desde que empiezo a hablar, y mis primeros intereses a la par de los juguetes y del fútbol, fue la música. La música. Sí. Ok, creciste, pero después de esto, ¿hubo alguna parte donde empezaste ya a escribir? ¿Cómo fue? Pues yo creo que sería por ahí de la secundaria, igual, ¿no? Empecé a ir a clases de guitarra con mi otro hermano de otra madre, Salomón, que mando un abrazo, también parte fundamental de la historia de Código. Empezamos a ir a la Casa de la Cultura con nuestras guitarras a los 8 años. Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Y cómo se extrañan esos espacios. Un lugar donde la cultura estaba accesible para todos, y en un piso encontrabas la clase de teatro, y en otro la clase de danza contemporánea, y la de hawaiana, y la de guitarra clásica, y la de guitarra popular. Entonces era como, dicen que te empiezas a ser viejito cuando dices, es que en mis tiempos eso no pasaba, o era distinto, pero es que sí, era sí. distinto. O sea, había espacios. Entonces, a consecuencia de estos espacios y de esta oportunidad de poder aprender, pues bueno, vamos a clases de guitarra.
Y ya en la secundaria empezamos a tener la inquietud de escribir nuestras canciones, ¿no? Con miras a algún día tener un grupo, como platicaba hace rato, tener una guitarra eléctrica, un amplificador, era un sueño, pero era algo prácticamente inalcanzable, ¿no? No había manera de que te pudieran decir en la casa, tenga mijo, vaya por una guitarra eléctrica y cómprese su amplificador. No. O sea, desde nuestra posibilidad, me acuerdo que nos las ingeniábamos, ¿no? Con una grabadora, las dos guitarras, y luego regrabábamos y con cubetas, literal, y las ollas de los tenedores que hacían las veces de platillos, ahí hacíamos, ¿no? Y ahí empezamos. Hasta acá, ¿no? Nuestros papás, sobre todo mi madre, siempre dice, ay, como me arrepiento de haberte llevado a la Casa de la Cultura. Espero que lo diga en broma, ¿no? Siempre es así de que yo soñaba verte salir con tu traje y tu corbata. Mamá, traigo corbata. Con tu corbata y tu portafolio. Y cuando me ve así, ¿no? Con el look de rock and rollero. Pero bueno, creo que en el fondo entiende perfecto que esto es mi vida y tengo la fortuna además de compartirla con hermanos de los cuales me siento muy orgulloso y como decía hace un ratito, creo que esa es la clave del éxito de Código Cero, ¿no? Así es. Una pregunta, porque aquí no todos te conocemos. Ejemplo, tú decías, soy de Jicotencal, Sí, pero sí. mucho tiempo crecí en México Sí. y después tú viniste a Tampico. Sí. ¿En qué momento empezaste a escribir cuento? Porque sabemos esa parte de ti. Mira, qué interesante, qué bonito y qué pena, ¿no? Bueno, platiqué un poquito de eso. En mi casa, creo que los que somos o tenemos relación con la docencia, que somos hijos de docentes, tenemos siempre contacto con los libros, ¿no? Desde muy chiquito, entonces eso te llama la atención y de manera inconsciente, así como que, este librito, evidentemente empecé con cosas que en la infancia crees que son básicas, cuando creces te das cuenta que de básico no tenía nada. Por ejemplo, Mafalda era así, sigue siendo el hit de mi vida, pero me acerqué a Mafalda por ser una historieta, ¿no? La leía, sabía cosas que no entendía, por supuesto, de chiquito, que ya de grande dices, wow, qué impresión. El Principito, por las ilustraciones y tal, y a partir de ahí, de manera inconsciente, se fue sembrando la semillita de escribir, y encontré en el cuento un medio, primero como lector, muy gratificante, porque a diferencia de la novela, por ejemplo, que tienes como que dedicarle más tiempo, son más personajes, son más historias que se entrelazan, la característica principal del cuento es la brevedad y el factor de sorpresa. Entonces, un poco mi vida ha sido esa, ¿no? Como un cuento que gracias a Dios se ha prolongado, pero con sorpresas siempre, sin como esperar lo que venga, y de ahí nació el amor por los cuentos y la necesidad de empezar a escribir, ya como en serio. Ahí sí me tardé un poquito más, o sea, en serio en el sentido de ya darle como ideas y pulir, ya fue hasta entrada a la universidad. Ya fue más de adulto. Más de adulto, digamos, sí, sí, sí. Sí, pero no sacaste nunca un libro impreso. Fíjate o algo. que no tengo ahí muchos escrititos y afortunadamente por algún amigo en común que platicábamos hace unos días, tuve la suerte de publicar en su revista un par de ocasiones en el recuento del cuento. Ok, muy bien. Un abrazo. Alejandro Sandoval. Alejandrito, claro, gracias hermano. Y ahí me quedó como la intención, a lo mejor un poquito, de que, mira, lo que escribo no está tan chafa, no está tan malo. A lo mejor sí está tan chafa, o sí está muy chafa, pero hay personas que encuentran algo rescatable, ¿no? Cuando le mandé a Alejandro, dijo, oye, está buenísimo, le damos. Me emocioné y vino como esa inquietud de, bueno, pues a lo mejor algún día recopilo, lo imprimo. Pero poquito después vino la pandemia, se paró el mundo, pues no te quedaban ganas de muchas cosas. Y bueno, pero es una cosita que está ahí en el cajón y que seguramente algún día Va a volver voy a a abrir y va a saltar como aquellas ranitas de los 80 que tenían su, ya sabes, su resortito y ¡pum!, brincaban. Que Bueno, finalmente, esperemos que sí. o sea, sabemos que del cuento
pues muchas veces ya ahí viene como las historias y pues la lírica para tus canciones. Claro. Muchas las ocupaste así, o sea, tus canciones actuales fueron de pensamientos que tenías o qué te inspiró para escribir tus canciones. Sí, las canciones, yo creo que nos pasa a todos, son como una manera, dicen los que sí le saben, de decir cosas que no te atreverías a decir en el día a día, ¿no? En el habla cotidiana. Entonces encuentras en las canciones un refugio. Y sí, de la lectura, por supuesto, de la música que escuché de niño. A mi papá le encantaban los tríos. Afortunadamente nunca me gustaron tanto a mí. Los tríos de música, chicos. Sí, oigan. claro, por supuesto. O sea, Penalti, árbitro. A mi mamá los tangos de música, no va a ser panchos. Los tangos, entonces de esta amalgama de lo que oí en mi casa, pues se fue como despertando esas ganas de escribir y de las experiencias personales, de la lectura, por supuesto, es que pues terminé haciendo canciones. ya nos platicaste un poco de tu trayectoria, sin embargo, platícanos un poco qué opinas de la inteligencia artificial en la música actualmente. Uy, ese es un tema bien interesante y bien complicado, bien complejo, porque, qué buena pregunta, por cierto, tiene muchas ventajas, muchas aristas, pero nos está poniendo en una posición a los que nos gusta escribir y no por tomar una bandera que quizá no nos corresponda, pero te das cuenta ya conforme empiezas como a identificar herramientas de inteligencia artificial, ya te puedes dar cuenta cómo se compone una canción completamente con inteligencia artificial, cómo se produce completamente con inteligencia artificial y cómo en cuestión de minutos alguien que digo, no es que yo tenga mucha idea, por supuesto, pero alguien que tiene menos idea de música que yo, ya puede hacer una canción y se puede volver un hit. Y si pagaste la versión super pro del programa, resulta que tiene los derechos, aunque tú no hayas hecho nada. Entonces, esa parte siento que en este momento es complicada. Por el otro lado, para los que nos gusta agarrar una guitarra, un piano y ponerte a escribir, te ahorra mucho tiempo en el proceso de las maquetas. Además, lo que está así, que no te lo puedes creer, es la calidad de sonido que te da. O sea, con un poquito de inversión, terminas con una maqueta con calidad de estudio, como si te hubieras ido a grabar a Los Ángeles y masterizar en Sterling Sound, ¿no? Una locura. Entonces, la parte negativa está la que te platicaba, la positiva es que a los creadores nos ayuda, nos facilita tiempos y procesos. Entonces, porque además tú le das la indicación, que eso es lo bonito para el que medio le entiende, ¿no? O sea, quiero una canción en do, en fa, con unas guitarras así, quiero un piano acá, aquí méteme un arreglo de cuerdas. Entonces esa parte es muy bonita. La otra parte va a ser complicada, pero bueno, veremos en un tiempo de qué lado se fue la balanza. Esperamos que del lado positivo, ¿no? Así es, o sea que recordemos, habíamos dicho en programas pasados que la inteligencia artificial es solo una herramienta, como una calculadora. Cuando vas a sumar, pues sumamos, ¿verdad? No queremos ocupar el lápiz a veces y decimos por practicidad, bueno, la calculadora. Sin embargo, o sea, si ahorita me preguntan 5 por 5, pues tengo que saber, ¿verdad? Entonces, hay que hacer funcionar el cerebro y en cuestión creativa, más, ¿verdad? Claro. Entonces, exactamente, yo también pienso eso, Hervé, que hay que hacer un balance, ¿verdad? En cuando utilicemos las inteligencias artificiales, seguir no desplazando a los artistas, a los artesanos, a los creativos. Sobre todo, no tenerle miedo, ¿no? Finalmente es el futuro y ya nos alcanzó, entonces dice el viejo adagio, renovarse o morir. Así es. Entonces, así como ahora hay herramientas para hacer música, seguramente va a haber herramientas para hacer poesía y para hacer cuentos y novelas. Entonces, bueno, va a depender de quienes consumimos estos productos, pues finalmente identificar, ir sacando la paja y quedarnos con lo que realmente nos pueda servir. Muy bien. Código Cero, platícanos cómo empezó, cómo sigue y hacia dónde va. Lo bonito que tiene Código Cero, bonito para nosotros por lo menos, el secreto del éxito es que no sabemos nunca qué va a pasar mañana. Ok.
O sea, somos una banda que no ha hecho planes a futuro y tenemos desde el 97 tocando, ¿no? Nos peleamos, por cierto, un abrazo a Paco, a Mauricio, a Osvaldo, que son parte de esta locura que tenemos todos y que de alguna manera no hemos dejado de ir remando. Entonces empezó como 4 amiguitos adolescentes que queríamos emular a nuestros ídolos del rock and roll de aquella época, que queríamos tener una batería, una guitarra, un bajo, y de que con mucha suerte, porque no le puedo llamar de otra manera, las cosas se nos han ido dando. No tenemos disquera, nunca hemos tenido disquera, no nos apellidamos Azcárraga, no traemos un background o unos padrinos mágicos que nos digan, tengan para que vayan a grabar otro disco. No. Sí, ha sido orgánico. Todo ha sido así, con mucho esfuerzo, pero tenemos la fortuna de que las puertas que hemos tocado se nos han abierto. Y esa es otra cosa maravillosa que yo tengo que agradecerle a Dios, a la vida y a mis hermanos en la banda y a mis hermanos de fuera de la banda que han confiado en el proyecto, porque seguimos aquí y con varios discos ya grabados. En 2006 ganamos una beca de Conaculta, Jóvenes Creadores, pudimos con ese dinero masterizar en Los Ángeles el disco con un ingeniero de mastering que le masterizó a bandas impresionantes de los 80s como Motley Crue, como Aerosmith, cantantes como Celine Dion. Entonces, imagínate una banda que no tenía para comprarse una guitarra eléctrica en un momento, ya tiene su disco masterizándose en Los Ángeles, ¿no? Qué bonito. Y aparte el día de hoy, según yo, tú eres coleccionista de guitarras. Sí, además, no tengo boquitas que mantener porque decidí que el rock and roll iba a ser como un camino. El dinero que debería invertir en la universidad de mis hijos lo invierto en guitarras. Entonces, ahí tengo unas cuantas muchachonas que me sacan de apuros y que me hacen sentir muy orgulloso. Un poco, y me pasa con los juguetes también, ya que entramos un poquito en temas de escabrosos. Cuando eres niño, Santa Claus, oye, quiero que me traigas el castillo Grayskull y He-Man y Man at Arms y no sé qué, y Santa Claus llega con, pues, no sé, un cepillín, ¿no? Que casi que como el caballo de palo de Juanito Farías, ¿no? De que, oye, me porté muy bien, ¿por qué no llegó He-Man y todos sus amigos, ¿no? Exacto, los soldaditos de plástico. Entonces esa parte de ya cuando estabilicé un poquito mi cuestión económica, pues bueno, fue como, a ver, los juguetes que quería de niño que no pude tener, y no porque me hayan causado un trauma no tenerlos, sino como una manera de, ahora que puedo, quiero intentar darme este gustito. Pues bueno, ahí empezó y ya tengo ahí una colección de muñequitos pues bonita que algún día les enseñaré y que pues taparon como ese huequito de juguetes de la infancia. Y las guitarras igual, ¿no? Mi madre me compró una guitarra que me robaron, por cierto. Ojalá que, ladrón de guitarras, si estás viendo este video, devuélvemela. No importa, no tiene valor para ti, para mí sí. Me acuerdo que anduvimos en los famosos pawns, en las casas de empeño en Brownsville, busqué un ampli porque primero no alcanzaba y luego no había como las especificaciones. Total que bueno, tuve mi amplicito y mi primer guitarra que no era de marca. En unas vacaciones de diciembre se metieron a la casa a robar y adiós. Se fue mi ampli y mi guitarra. Entonces ahí sí fue como mi guitarra, bueno, quiero otra. Pero esta está bonita. Y esta también. Y ahora está ahí, bueno. Ahí se fue la cosa. Ok, Entonces, no, pues genial. Algunos tenemos otros juguetes, chicos, se dan cuenta. O sea, el artista realmente pues se rodea de lo que lo ayuda a contemplar o a hacer su obra. Hervé, quería preguntarte, ¿tú crees que la música es un elemento importante en la sociedad como para no estar en la violencia masiva? ¿O de qué forma podemos hacer que la música pues no impacte tanto en la violencia? ¿Tú crees eso? Fundamental. Si te das cuenta, a la mayoría de las personas que de alguna manera tienen cierta, no vamos a decir que buenas personas, que pudiéramos utilizar el término, pero que tienen cierta estabilidad en su vida, de alguna forma están cercanas al arte, ya sea la música, a la lectura, a la pintura. Decía Gabriel García Márquez que además de ser un tremendo escritor era un melómano
consumado y eso me emociona mucho. Decía, algo mejor que la música es hablar de música. Entonces ahora que estamos hablando de música, yo quisiera así como el Chavo del Ocho, ¿no? Y entonces hay que hacer conciertos y acercar a los niños y llevar las orquestas a las escuelas, porque definitivamente en la medida en que hagamos que la música se acerque a la sociedad, la cosa va a cambiar. La música te transporta, la música te llena huequitos, la música te abre horizontes, la música te lleva a viajar aún sin dinero, la música te sana. Entonces, ojalá que esa parte sí me encantaría. Lo está haciendo Tampico, qué bonito que nos permitan en una biblioteca sentarnos a darle rienda suelta a proyectos como este, qué bueno. Pero ojalá que más ayuntamientos, que más gobiernos estatales y que más administraciones federales entiendan la importancia de darle cultura a todas las generaciones, no solo a los chiquitos, que claro que es fundamental, pero que hubiese más apertura en este sentido, ¿no? Nos pasa a los que nos gustan estas actividades, ¿no? Vas a la Ciudad de México y te encuentras que hay un concierto de no sé quién y en un lugar que tocan no sé de qué y una orquesta de cámara y obras de teatro. Lo decíamos con las agendas. Y librerías y lecturas de poesías, presentaciones de libros. Y en el noreste, como que esa parte, digo, somos un entorno completamente diferente, ¿no? Pero esa parte se le ha olvidado un poquito a las autoridades. Entonces, ojalá que los tiempos que corren obliguen literal a los gobiernos de los tres órdenes, municipal, estatal y federal, a buscar mecanismos para acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad. Así es, Hervé. Hervé, ¿algo con lo que te quieras despedir? ¿Algún tema en específico? Pues, quisiera un poquito más como platicarte de lo que se viene con Código, porque se nos acaba el tiempo. Dinos algo que de los planes o algo que traigas. Ya mi hermano Marcelo adelantó un poquito de esta aventura que comenzamos hace 3 años, que se llama La culpa es de los 80s. Como crecimos en los 80s, pues nuestro hit es la música de esa época. Entonces, comenzamos con un pequeño grupo de amigos, con los Partís y un chamo, y la bolita fue como creciendo como literal, ¿no? Dicen que va la bolita de nieve, empezó chiquita en la montaña, con una fecha, luego el año pasado con 2 fechas, y este año, gracias a Dios, vamos a hacer 3 fechas y probablemente un par de fechas más. Estamos ahí platicando con un elenco nuevo, mejorado, algunos que permanecen, otros que por cuestiones de agenda no van a poder estar, pero La culpa es de los 80s está más viva que nunca, y el año que entra nos volvemos a embarcar en la aventura de una gira con este proyecto. Así que, hermanos de Código, los adoro, gracias por seguir remando. Dinos las redes de Código Cero y pues tus redes también. Y bueno, Código Cero con Z en Facebook, Código Cero, en Instagram igual, Código Cero, me parece que Código Cero Rock, no estoy seguro. Ricky, nuestro community manager, ahí le pone, aquí abajito va a salir. Ricky, ya le estás poniendo, espero que ya. Bueno, Código Cero Rock, Código Cero con Z, y yo estoy en Instagram y en Facebook, son públicas mis redes. El que tenga ganas algún día de que tenga insomnio y quiera aburrirse de las cosas que escribo, pues ahí puede darme una visitada tanto en Instagram como en Facebook, Hervé Torres Fonseca. Ok, perfecto. Pues bueno, ¿algo con lo que te quieras despedir, Hervé? Pues gracias, Paola, por creer también en tus sueños. Me da muchísimo gusto que haya personas soñadoras que sean capaces de sobreponerse a cualquier obstáculo. Sabemos que trabajar en cualquier aspecto de la cultura sin recursos es complicado. Sí. Si con recursos es difícil, sin recursos ni te cuento. Entonces, qué bonito que tú apuestes por un ideal, por un sueño. Gracias por abrirnos el espacio a los locos que quedamos por ahí en esta ciudad. Gracias a tu equipo, a Abraham,
a las personas que vinieron esta noche, muchas gracias. A las personas de la Casa de la Cultura, que es un lugar muy bonito y que hay muchos tan pequeños que no conocen todavía. Así es. Entonces es un espacio espectacular, bien bonito, bien acogedor. Vengan a visitarlo, no se van a arrepentir. Hay bibliotecas en las que pueden sacar un librito, sentarse un rato. Los jardines son muy lindos, entonces acérquense a la cultura, de verdad no se van a arrepentir. Y muchas gracias, Pau. No, a ti, gracias por venir. Y pues bueno, chicas, chicos, nos despedimos, esperando les haya gustado este número 12, apenas vamos en el número 12, vamos a estar por ahí invitando a Hervé, también a Código Cero, igual a Ascensor con Marcelo Contreras, todo su grupo, pues vamos a hacer por ahí un tipo, no quiero decir tiny, ya saben qué, pero sí vamos a hacer algo para proyección de musical el siguiente año, por ahí con grandes talentos. Si decidimos invitarlos a ellos es porque son pioneros y que tienen larga trayectoria exitosa. Entonces, muchas gracias, Hervé, por este momento. Gracias, Pau. Y saludos a todos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias. Rock and Gracias. roll. Llegaste cuando menos te esperaba, un poco intempestiva y solo siendo tú. No pude resistirme a esa sonrisa.